de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el cuarto día del mes de marzo del año 2022. Los dos salen pegando saltos en el vídeo, inflando globos. Los dos son morenos, con el pelo largo, parecidos el uno al otro como si fueran hermanos. ¿Qué es lo que son? Son hermanos. Se llaman Martín y Diego, 6 y 4 años. Usted no les conoce, no los ha visto nunca, pero quizás sí ha escuchado hablar de ellos. Quizás sí escuchó ayer en este programa hablar de ellos. A su padre, que se llama Juan Antonio Luna, y que desde Cracovia nos contaba ayer que tenía a su esposa y a sus niños en un pueblo de la región de Kiev. Él estaba intentando entrar a Ucrania para poderlos sacar de allí, porque la madre había viajado con los hijos a finales del mes de enero a visitar a la abuela, que vive en Ucrania, que es ucraniana, y justo en la semana en la que iban a haber regresado a Córdoba, Putin inició el bombardeo de Ucrania. El plan de Juan Antonio era viajar en tren desde Varsovia hasta Kiev esta mañana y a partir de ahí buscarse la vida para ir después desde la estación hasta el pueblo donde vive la suegra. Desde allí, donde me tendría que trasladar, si no es el metro, pues andando en algún tipo de transporte, haciendo autostop o quién sabe, pues desde allí podría, no sé si las mazurkas, que son unos autobuses pequeñitos que hacen muchos trayectos entre las ciudades, el dormitorio de Kiev y Kiev, o si es que no, posiblemente haya transportes privados y independiente del dinero que cuesta, pues me podrían acercar, pues, y si no, pues cojo la carretera y para adelante. Yo sabría llegar, aunque fuese andando, unas 15, 20 horas, aunque fuese andando, yo sabría llegar y pasar con ellos y defenderlos. Lo que sea, decía, lo que sea con tal de poder reunirse con su mujer y con sus hijos y estar juntos para afrontar lo que fuera que viniera. Esta mañana esperaba a Juan Antonio llegar a Kiev, pero no lo ha hecho. Juan Antonio Luna no llegó a entrar ayer en Ucrania, no ha llegado hasta Kiev, ciudad en guerra, porque alguien hizo ese viaje por él. Y en esta nota de voz que envió Juan Antonio anoche a la productora de este programa, María Jesús Moreno, él mismo explica cómo fue. Hola Carlos, soy Juan Antonio Luna. Te voy a contar una historia. Yo tenía que coger hoy un tren obligado hasta de Varsovia a Kiev. Pero he hecho una entrevista hoy en la radio y resulta de que alguien del equipo del jefe de esa entrevista, de ese programa, pues me ha dado el teléfono de una persona. Y esa persona se ha encargado de sacar a mis hijos de allí, de la Boca del Lobo, de llevarlos a un lugar seguro y de facilitarme la vida a mí hasta tal nivel de que no he tenido que ir yo al infierno. Me he podido quedar en Cracovia y hoy estoy, que todo lo más que tengo que entrar es en Lviv. Hoy, gracias a tu programa, mis hijos, mi mujer, mis otras 3 hijas, su madre, sus abuelos, estamos inmensamente felices. Así que muchísimas gracias. Esta ciudad de Lviv, o Leópolis, donde ahora están Diego y Martín con su madre, se encuentra a 90 kilómetros de la frontera con Polonia. Es la última parada de decenas de miles de ucranianos, la última parada que han hecho o que están haciendo antes de alcanzar Przemyśl, que es ese lugar ya en Polonia que estamos viendo estos días en las televisiones, porque es donde más refugiados han llegado en esta última semana. Lviv o Leópolis es también la ciudad a la que ha conseguido llegar con su padre y con sus 2 hijos, Irene Maxibovic, la profesora de español con la que hablábamos el viernes pasado, mientras viajaban en el coche temiendo quedarse sin gasolina desde Kryvyi Rih, en el centro del país, hacia el oeste, ¿no? Irene ayer consiguió también completar el viaje y ya está con su familia en esta ciudad de Ucrania. Polonia la tienen a solo 1 hora de camino. Lo que pasa es que nos ha contado que se van a quedar en Lviv porque el hijo, que tiene 20 años y estudia filología, no está autorizado para salir de Ucrania, como no está autorizado ningún ucraniano que tenga más de 18 años y menos de 60, ¿no? Todos los hombres están a disposición de las necesidades defensivas. Hay cientos de miles de familias quebradas ya en Ucrania, con los hombres empuñando las armas, las mujeres con los niños emprendiendo viaje con lo opuesto,
1 millón de desplazados ya, en solo una semana de guerra, 1 millón de desplazados, sobre todo mujeres y niños, que han llegado a territorio de la Unión Europea. El compromiso que alcanzaron ayer los gobiernos de Rusia y de Ucrania para habilitar corredores humanitarios, es decir, rutas seguras para que las familias puedan abandonar las ciudades en guerra, anticipa que a ese 1 millón de refugiados se sumarán, quién sabe si otro 1 millón, o 2 millones o 5. Desde luego una buena noticia que ambas partes hayan acordado facilitar ese paso seguro de la población civil para que puedan ponerse a salvo fuera de las áreas de conflicto. Estamos viendo escenas de violencia atroces en toda Ucrania y pedimos desde ACNUR que se respete el derecho internacional humanitario. ACNUR reclama que se preserve a la población civil de la violencia extrema de la guerra, y lo hace a sabiendas de que la población de muchas ciudades ucranianas ya se ha visto expuesta a los bombardeos rusos y sigue aguardando la embestida de las tropas por tierra. Eso ocurre en Kiev, eso ocurre en Kharkov, eso ocurre en las ciudades ucranianas del sur, en la costa del Mar Negro. Es el caso de Odessa, es el caso de Mariupol, es el caso de Jersón, que ayer ya cayó en manos de las tropas rusas. Vladimir Putin le prometió al presidente Macron el otro día detener los ataques a la población civil. Bueno, ya estamos viendo estos días que en efecto Vladimir Putin no lo ha hecho. Cada vez que promete algo, pues luego no lo cumple. ¿Qué dice Macron? El presidente de Francia defiende que hay que mantener abierto este cauce de diálogo con Putin, pase lo que pase. Aunque solo sea, ha dicho Macron, para decirle las cosas con franqueza al presidente ruso. Hombre, lo cierto es que el ruso en sus conversaciones con el francés ha mostrado hasta ahora cualquier cosa menos franqueza, porque hace 15 días le estaba prometiendo que no entraba en sus planes, a quién se le podía ocurrir, invadir Ucrania, y mucho menos entraba en sus planes bombardear Kiev o Mariupol, porque él estaba, de hecho, replegando sus tropas en la frontera con Polonia, porque ya habían terminado, con Ucrania, porque ya habían terminado las maniobras militares y todo aquello que nos había contado, ¿no? O sea que Putin se ha demostrado como un perfecto embustero, que consiguió que algunos gobiernos europeos dudaran seriamente de la información de inteligencia que estaba facilitando el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ahora que los misiles se han llevado ya por delante los aeródromos, cuarteles militares, edificios oficiales, bloques de viviendas, ahora que los soldados rusos han tomado el control esa misma madrugada de la principal central nuclear de Ucrania, en Zaporilla, después de haber bombardeado los alrededores de esa central, generando incendios tan próximos a la propia central que han llegado a generar una cierta inquietud sobre que pudiera haberse producido alguna fuga radiactiva, que no se ha producido, porque los reactores están indemnes y la central nuclear sigue funcionando con normalidad. Es verdad que ya controlada por Rusia, y eso es muy relevante para poder también controlar el abastecimiento energético de toda la población. Ahora que, en fin, los tanques rusos siguen avanzando hacia Kiev desde Bielorrusia, Putin le ha dicho a Macron que esto no para, que esto no lo para, hasta que el gobierno ucraniano sea depuesto y hasta que el país entero sea desarmado, hasta que Ucrania se comprometa a desmilitarizarse, es decir, a no poder plantar cara ya a Rusia nunca más. Estas son las condiciones que pone Putin para parar la guerra. Ucrania, para que Putin pare, tiene que tragar con declararse país neutral, o no alineado, que diría Yone Belarra, ¿no? El análisis que se hace en la presidencia francesa, en el Elíseo, se resume en estas 6 palabras. Lo peor aún está por llegar. El ministro Lavrov, ministro de Exteriores ruso, sigue abonado a la salmodia de estos últimos días, que dice: aquí es Occidente quien tiene la culpa de todo. Es Occidente quien ha empujado a Rusia a esta guerra. La guerra nuclear está constantemente dando vueltas en la cabeza de los políticos occidentales, y les aseguro que no permitiremos que ninguna provocación nos obligue a perder el equilibrio. Pero si comenzaran a desatar una guerra real contra nosotros, a quienes traman tales planes, les digo que probablemente deberían pensarlo. Claro, amagar con la guerra nuclear es la maniobra que siempre tiene a mano el Kremlin para disuadir a los países de Occidente de acudir en apoyo de los ucranianos, ¿no? Esto de que es que si ayudan a Ucrania pueden desencadenar la guerra nuclear. La culpa siempre acaba siendo nuestra. Fíjate, Irene Montero no va con Vladimir Putin. Lo sabemos, lo ha dicho Podemos por activa y por pasiva. No estamos con Putin, hay que pararle los pies. Pero en este argumento sí coincide con el gobierno ruso, ¿no? Es que si armamos a los ucranianos, podemos desencadenar una guerra aún peor. Luego,
sigamos tocando la lira. Pues ya saben que nosotras pensamos que el envío de armas no va a ser una herramienta eficaz y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas y al acuerdo de paz. Que se callen las armas y que podamos tener el cese de la vulneración de los derechos fundamentales que se está produciendo. Todos los esfuerzos a las vías diplomáticas y al acuerdo de paz. Esta es la solución que plantea la ministra Montero, la ministra Belarra, para lo que está haciendo Putin, ¿no? Redoblar los esfuerzos diplomáticos. No sé qué significa redoblar los esfuerzos diplomáticos. Apostar por las vías diplomáticas. Le dicen en Podemos, la Unión Europea no está haciendo esto. La Unión Europea no está insistiendo suficientemente en lo del acuerdo de paz. ¿El acuerdo de paz en qué términos? Esta es la... Le acabo de contar cuáles son los términos del acuerdo de paz en opinión de Putin. Si Ucrania se rinde, el gobierno se entrega, se compromete a que Ucrania no tenga fuerzas armadas ni armas, entonces ya hay un acuerdo de paz. Eso es lo que queremos que se produzca. Podemos persevera en hablar de esta guerra como si aún pudiera evitarse por las vías diplomáticas, cuando fue Putin quien voló la vía diplomática hace 8 días. La vía por la que los gobiernos europeos estaban apostando al abrir la negociación con Rusia. Y mira que no lo dijeron veces. La vía diplomática, diálogo. Y viene Putin y siembra de misiles el mapa de Ucrania. Están repitiendo a coro las ministras de Podemos todos los días, hay que pararle los pies a Putin, ya, pero... Dices, ¿cómo se le para los pies a Putin? Y responden, redoblando las vías diplomáticas. Dialogando con él, ¿no? Explicándole lo dolorosa que es la guerra. Invocando los derechos humanos ante Vladimir Putin. Los derechos humanos. Bueno, todo eso ya se hizo. Y a todo eso el ruso reaccionó invadiendo Ucrania, bombardeando Kiev, expulsando de su país a 1 millón de personas. No parece que la fórmula morada haya servido para pararle los pies a quien no tiene ninguna voluntad de parar. Carlos Alsina, en Onda Cero.